la lapicera dorada de mi abuelo. Con la Yala, alguna vez desde el otro lado del mar, encadenados en las bodegas de los barcos, arrancados de su África natal y esclavizados. Pasaron más de 200 años desde la ley de libertad de vientres en nuestro país, pero aún persisten las prácticas racistas que discriminan, segregan. Ellos no están vencidos. Los afrodescendientes, con quienes nos hermanamos, también se hacen presentes hoy, con el espíritu de sus ancestros que trasciende a través de su arte. Y se acercaron hasta aquí los integrantes del proyecto cultural Ritmo Interior de Educación Musical para la Integración Social, bajo la dirección de Wesley Hack. Y bueno, ahora esperamos que hablen para disfrutarlos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Estamos firmes aquí. No podía faltar la presencia del tambor, este punto de partida de la comunicación humana que tanto representa nuestra cultura y que creo que es algo en común que tenemos entre los afrodescendientes y los pueblos originarios y que siempre hasta la actualidad sigue siendo nuestra principal arma expresiva en nuestra lucha por conquistar derechos que aún hoy no podemos alcanzar, ¿no? Así que bueno, no podía faltar acá los tambores. Nosotros traemos algunos ritmos que vengo, digamos, trayendo desde Bahía, Brasil, y que hoy ya hacen parte de la cultura popular en Argentina, hace muchos años también, ¿no? Cuando se ven en los barrios, tanto en la ciudad como en el interior, y se habla de murgas, hay un montón de células rítmicas afro, y muchas de ellas corresponden al samba reggae y a tantas otras. También obviamente conviven las rítmicas de los pueblos originarios, y bueno, venimos un poquito a rescatar esta creación de mi maestro Niño de Samba y de otros maestros con los que venimos, digamos, continuando esta historia de lucha social a través de la expresión de los tambores, y espero les guste. Dice así, vamos con las...
Y antes de comenzar y darle la palabra a la profesora Miriam Gómez, una de las principales referentas del movimiento afroargentino y afrodescendiente de nuestra querida matria, quería aprovechar la presencia de nuestra querida diputada nacional, Mónica Macha, que había asumido nuevamente la presidencia de la Cámara de la Comisión de Género y Diversidad. Muchas gracias por acompañarnos. No sé cuánto de lucha, pero vamos para adelante. Una compañera que siempre está presente en nuestras manifestaciones. Y algo que hoy queríamos comenzar a destacar es cómo ponerle el cuerpo a esta lucha, sobre todo por la reivindicación, por el reconocimiento, pero también por la producción de datos estadísticos que den cuenta de nuestra realidad como comunidades y pueblos afrodescendientes. Así que le vamos a pasar la palabra a la profesora Miriam Gómez. Hola. Hola, ¿se escucha? Hola. Bueno, buenas tardes, gracias otra vez por la convocatoria a los hermanos y hermanas de los pueblos originarios, con quien tenemos una lucha que nos hermana desde hace más de 5 siglos. Hace un ratito recordaba con el hermano Alex que estuvimos juntos en el año 92 organizando el contrafestejo de los 5 siglos de la conquista, colonización de América y esclavización del pueblo africano. Así que fíjense si esta lucha lleva décadas, ¿cierto? Sobre todo en nuestra generación, pero empezó mucho antes. Me toca un poco el papel de historizar cuál ha sido la participación o la presencia o la incorporación de las comunidades afrodescendientes en los censos, que es el tema que hoy nos convoca. Claro que el censo no es el único aspecto o estatuto en el que nosotros hemos sido borrados y o incluidos en determinados momentos de la historia. Según los sociólogos, las instituciones que dan forma a una nación, a un Estado-nación, son el censo, claro, el mapa y el museo. 3 institutos de los que hemos sido sistemáticamente excluidos, lo cual habla de una organicidad en cuanto a este sistema de exclusiones que nos tiene arrinconados, muchas veces expulsados a los márgenes originarios, afrodescendientes, comunidades romaní y otros pueblos y colectivos sometidos. Sin embargo, durante la época de la colonia, formando parte del sistema de casta, sí nos incluían en los censos, justamente para establecer a qué tipo de trabajo o sistema de producción debemos pertenecer. Entonces, las primeras denominaciones con que incorporaron a nuestras comunidades fueron palabretas tales como negros, pardos, morenos, mulatos, zambos, de color, tercerones, y otra serie de denominaciones que, si bien son coloniales y estigmatizantes, de alguna manera daban cuenta de una presencia que fue innegable antes y lo es ahora también. Sin embargo, el censo, con esa fuerza que representa cuando se trata de hablar, de dar datos de un país, justamente operó como invisibilizador de nuestra presencia. Entonces, hasta 1887, que fue la última vez que se nos incluyó en los censos, hasta voy a ahora decir cuándo volvemos a aparecer, había una cierta incorporación de las comunidades y las cifras que hablaban de nuestra presencia eran muy altas realmente, que podrían parecer hoy asombrosas en provincias como Santiago del Estero, el corazón afrodescendiente de la Argentina. Había ciudades y pueblos donde el porcentaje superaban el 80 y el 90%. Si vamos a otras ciudades como Salta, como Córdoba, y siempre dependiendo de los sistemas de producción, los números podían variar, pero siempre arriba del 40 o 50% de la población. Probablemente descendían un poco hacia las provincias de la cordillera, pero jamás podemos hablar de desaparición de las comunidades negras en el país. A partir de ese 1887 se reemplaza toda esa terminología colonial que yo les nombré por un vocablo muy ambiguo, o que en todo caso no significa nada, que es la palabra trigueño. A lo largo del siglo XX, la generación anterior a la mía todavía podía haber incluido en sus documentos, la libreta de enrolamiento, la libreta cívica, caracterizaciones como trigueño, ¿sí? Señas particulares, ninguna, si que no las hubiera, o cicatrices si las hubiera, en la forma de la nariz. Fíjense las cosas que se informaban en los documentos de identidad que tenían que ver con esa visión positivista del siglo XIX, que medía nuestros cráneos, la forma de las mandíbulas, y a partir de esa caracterización física y biológica se podían determinar, fíjense ustedes, cualidades morales o intelectuales
intelectuales justamente por el tamaño de nuestro cráneo. Obviamente que podemos decir que todo eso, o podemos querer que todo eso hubiera desaparecido, sin embargo al día de hoy las personas siguen pensando en esos términos, en términos biologicistas. Si somos negros somos de determinada manera, si somos originarios o indios, como bien lo hizo el poema del principio de la compañera Cecilia, excelentemente representado, también nos caracterizan por ese origen y creen que saben cómo somos y creen que saben que nos conocen, pero la verdad es que no nos conocen, solo nosotros nos conocemos, por supuesto. Todo el siglo XX fue pródigo en exclusiones, en silencios, en estereotipos, ¿sí? Al mismo tiempo que se decía que habíamos desaparecido, también proliferaban los estereotipos y los mitos del negro sucio, vago, poco apegado a la limpieza, bueno, sinónimo de violencia, de salvajismo, de primitivismo, de instinto, y todas estas caracterizaciones convivían con la idea de que no habíamos desaparecido, cosa curiosa, ¿no? Si no existimos, ¿cómo saben de qué forma somos o nos comportamos? Y esto se trasladó al lenguaje, por supuesto que ustedes conocen perfectamente. Mentalidad de negro, cosa de negro, mano negra, ¿sí? No es con vos negro, es con los que tienen la mente negra. Y sin embargo caemos en el mismo, ¿no? Estereotipo. ¿Cuál es el origen de caracterizar como negro lo negativo, lo poco prestigioso, lo sucio? Bueno, la trata esclavista, ¿no? Que pretendió justificar justamente esa tragedia humanitaria mundial que todavía nos marca, justamente a partir de estas caracterizaciones que de alguna manera vendrían a justificar la obra salvadora del hombre blanco, ¿no? La pesada carga del hombre blanco que se robó esa misión de civilizar lo que creían civilizado. Sin embargo, nosotros podemos decirles que el mayor gesto civilizatorio de un pueblo es la lucha por la libertad y la independencia. Y de eso hemos dado cuenta suficientemente a lo largo de los siglos. Los procesos independentistas del continente africano durante el siglo XX, los sistemas de liberación que se dieron a sí mismos, africanos y afrodescendientes en las Américas, los quilombos en Brasil, el cimarronaje o maguns en el Caribe, las cumbres en Venezuela, los palenques en Colombia, nuestras propias formas de resistencia a lo largo del territorio nacional a través de nuestras organizaciones, las cofradías, las casas de nación, que fueron una fuente de supervivencia lingüística muy importante. Esto lo quiero aunar a justamente el rescate de las lenguas madres indígenas, cuando nosotros también teníamos nuestras lenguas, el yoruba, la familia lingüística bantú, que es muy amplia, el kimbundu, el kikongo, el swahili, el chiluba, son lenguas que se conservaron al interior de las familias y que las casas de nación que funcionaron en todo el siglo XIX conservaron y que luego vuelven a renacer con las religiones de matriz afro, que por supuesto están otra vez mostrándose a la luz y que nos traen esa cultura africana que nunca desapareció y que nunca dejó de existir. No voy a volver al censo para no irme por las ramas. En el 2010, ¿sí? Bajo el signo de un gobierno, de un Estado que quiso integrarnos otra vez, que quiso llevar las políticas públicas contrarias a las que en el siglo XIX nos desaparecieron, por lo menos simbólicamente, vuelve a incluir la pregunta sobre el origen afrodescendiente de las personas, ¿sí? Entonces, otra vez la comunidad detrás del proceso, empujando, llevando adelante de manera casi artesanal la sensibilización. Lamentablemente, la pregunta sobre el origen afro en ese censo del 2010 fue incluido solamente en un 10% de los formularios, por tanto los resultados de alguna manera no fueron lo que esperábamos, pero fue un paso muy importante porque a nivel continental ya venía esta pregunta haciendo su trabajo en Colombia, en Panamá, en Venezuela, y la Argentina no se quedó atrás en este sentido, por lo tanto es de destacar. Para este censo 2022, que iba a ser en el 2020, la comunidad nuevamente se movilizó, y empezamos a tener reuniones nuevamente con el INDEC, siempre a la carga detrás del INDEC y sus funcionarios y funcionarias. Bueno, aparentemente había cierta voluntad de trabajo, pero las reuniones se hicieron cada vez más esporádicas. Ubíquense en qué época estamos hablando. Recién en 2020 volvimos a tener cierta respuesta de parte del Estado, del INDEC, y obtuvimos en febrero del 2020 el compromiso del director Marco Labaña de, por supuesto, incluir la pregunta en todos los formularios y llevar adelante una campaña nacional de sensibilización, lo cual nos llenó realmente de mucho optimismo, de alegría. Dijimos, bueno, un gran paso, otro paso en este proceso. Te agradezco un montón, al borde de la tos.
creímos honestamente en la palabra del director del INDEC y por supuesto empujamos para que la pregunta fuera incluida nuevamente, reestudiamos su diseño que ya habíamos propuesto para el 2010 y previamente en una prueba piloto del 2005, consensuamos esa pregunta junto con los diferentes referentes y referentas de otras organizaciones y nos quedamos con esa respuesta y pasó lo que pasó, la pandemia, que ha sido también una catástrofe a nivel mundial, y ahora nos encontramos con el censo encima, que esa es la verdad, y hemos avanzado muy poco realmente. Hubiéramos querido incorporar censistas de nuestras comunidades, darle contenido a la campaña de sensibilización desde otro punto de vista, pero no se pudo avanzar demasiado en este sentido. Igual el censo se hace, la pregunta está y vamos a poner hasta el último nuestros esfuerzos para que salga bien, pero queremos que siga profundizándose este proceso de revisibilización estadística, que no es solamente el censo, tiene que ver con las encuestas permanentes de hogares, que se incorpore la variable afro en los programas, y por ejemplo las becas Progresar y otras que llegan a diferentes sectores de la población, que incorporen la variable afrodescendiente. Somos muchos, estamos desparramados en el país, hemos conformado la nación argentina, incluso desde antes que se definiera como tal, y exigimos nuestro lugar en la historia. Y por tanto, como decía, el censo es un instrumento relevante, pero no es el único. Es el que nos convoca hoy a días de su realización, pero nuestra lucha sigue y por supuesto con la articulación con los originarias y otros sectores vulnerabilizados de nuestra sociedad con los que nos sentimos totalmente hermanados y hermanadas. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes, les pido que cuando el censista arribe a sus casas o cuando llenen el censo de manera virtual atiendan la pregunta sobre afrodescendencia. Necesitamos que respondan positivamente a esta pregunta. Todos los seres humanos somos afrodescendientes de una manera o de otra, porque tenemos un abuelo o una abuela o porque el origen de la humanidad está en el continente africano. Respetemos eso. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam, siempre tan elocuente y directa, ¿no? Quería también aportarle a esta jornada, a este encuentro de reflexión, saludar también la presencia de Mónica Riachi, compañera que durante muchos años hemos trabajado juntos en el Consejo Consultivo de la Cancillería Argentina y los compañeros compañera, un gusto volvernos a encontrar y bueno, y saludar sobre todo en la figura de nuestro querido hermano Yaca, como lo llamamos nosotros, huésped Yaca, ese gran proyecto de recuperación de la cultura afro-brasileña, pero también afrodiaspórica, que tiene epicentro en Morón. Morón, Moreno, Merlo, porque ustedes ocupan todo ese cordón. Merlo es el más específico, pero da cuenta también de la presencia de la población afrodescendiente, afroargentina y africana en nuestra provincia de Buenos Aires, así que valga también en ustedes ese orgullo que tienen al tocar los tambores, esos tambores de Chacó. A mí me gustaba hoy compartir con ustedes algunos avances en el ámbito regional e internacional y el por qué es tan importante la inclusión de la perspectiva étnico-racial en los censos de población, hogares y vivienda. Esto comenzó también para nosotros y nosotras a la lucha y a la luz del calor de nuestras propias organizaciones y de nuestras propias comunidades. Quería comentarles que por allá por el año 2001, en la tercera conferencia mundial de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, que tuvo lugar en Durban, ahí nosotros decimos que entramos negros y salimos afrodescendientes. Y este proceso no es menor porque ahí es donde se consolidó de alguna manera este sentido de identidad afrodiaspórica que viene a romper con esta idea colonialista de la perspectiva del color o de lo negro, que fue el concepto que nos impuso el esclavista. Esto lo repito muchas veces, pero es central. El esclavista nos puso el concepto y la palabra de negro para quitarnos nuestra identidad. Nuestra identidad no comienza con el proceso colonialista o con la trata esclavista, sino mucho antes.
pero justamente esa perspectiva tuvo fuerte arraigo en nuestra historia, ¿verdad? Y aún en nuestro presente. Entonces allí, en el año 2001 en Durban, Sudáfrica, por un lado se consolida internacionalmente este concepto de afrodescendencia, de afrodescendientes, y también se genera el plan y el programa de acción de Durban. Ese plan o programa de acción de Durban insta a los estados a la inclusión de, primero, el reconocimiento del racismo como un flagelo de la humanidad. Anteriormente a eso no había estados que reconocían la presencia y la existencia del racismo en sus sociedades. El programa y el plan de acción de Durban insta a los estados a este reconocimiento, también a reconocer la presencia de las comunidades afro en todo el territorio de las Américas. Ustedes saben que hay países como la Argentina, como México y como Chile, que históricamente han invisibilizado su presencia africana, afrodescendiente, y bueno, es allí donde el plan de acción de Durban insta a los estados a reconocer la presencia de la población afrodescendiente, a reconocer el racismo y también a generar instancias de visibilización y de inclusión en las estadísticas. Es allí que comienza en las rondas censales 2001, 2010 y 2011 a incluirse en los distintos países de Latinoamérica y el Caribe, como lo decía la profesora Miriam, las preguntas que tienen que ver con la identidad de los pueblos y en particular con la presencia de las comunidades afrodescendientes y africanas. Es allí que 10 años más tarde, en el 2010, donde se incluye el censo de población de la Argentina, dando cuenta de ese proceso, ¿no? Y ahí la directora, que me gustaría recordarla, Ana Edwin, una gran peronista y militante, que nosotros también veníamos insistiendo desde hace muchos años, che, ¿qué pasa con el censo? A partir de la experiencia que hicieron las compañeras, la propia Asociación Sociedad Caboverdiana, África Vive y la Casa Indoamericana de Santa Fe, que hicieron una encuesta piloto, donde allí también comenzaron a disputar esto de la presencia de los pueblos y de las comunidades afroargentinas en la ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe como dos puntos epicentros de nuestra afroargentinidad. Dicho esto, en el año 2010, como bien lo trajo Miriam, se incluyó la variable étnico-racial en el censo de población y solamente en aquellos, había dos formularios, el básico y el ampliado. Se incluyó en el ampliado, donde solamente se le preguntaba a poblaciones donde había menos de 50.000 habitantes, ¿es usted afrodescendiente o tiene algún antepasado africano o negro? Y justamente en los centros urbanos, donde hoy mayoritariamente se condensa la población afro, al 10% de la población. Por eso muchos y muchas de nosotros nos quedamos esperando al censista o la pregunta, y justamente ese formulario no cayó en nuestros hogares, y por eso también hablamos del subregistro. Del año 2010 al año 2022 hubieron algunos avances y también está bueno a veces ponerlos sobre la mesa. Este censo de población, la gran diferencia con el censo del 2010 es que por primera vez les van a preguntar a los 44 millones de argentinos, ¿es usted afrodescendiente o tiene algún antepasado africano o negro? Se responde por sí o por no, o no se sabe, ¿verdad? Y la importancia es que son preguntas que rompen esta perspectiva del gueto. No es necesario que pregunten a las personas negras o afrodescendientes si somos afrodescendientes, no, hay que preguntarles a todos y a todas. Por eso es interesante responder esta pregunta, como decía Miriam, y además trabajar también la solidaridad afrodiaspórica para que todos nos autorreconozcamos afrodescendientes. También decir que durante muchos años la Argentina, además de negar su presencia, nos decía, la presencia de los afrodescendientes, de los afroargentinos, nos decía que no podía generar políticas públicas para nuestras comunidades que tengan que ver con achicar las brechas de inequidad étnico-racial, porque no tenía datos estadísticos que dieran cuenta de esa diversidad y que dieran cuenta de la situación que hoy atravesamos afroargentinos, afrodescendientes y africanos. Por eso los datos estadísticos son fundamentales para nosotros, porque no solamente vamos a ver cuántos somos y en qué condiciones vivimos, sino porque va a ser una herramienta central para exigirle al Estado argentino la realización de políticas públicas y acciones afirmativas concretas.
En ese sentido, un debate que queríamos compartir acá, hay una pregunta que nos están haciendo sistemáticamente los operadores públicos, los efectores de política pública, es cuando nosotros solicitamos, por ejemplo, acciones afirmativas en el sistema educativo, porque ustedes saben que lamentablemente, aunque la educación en la Argentina es gratuita, obligatoria en todos sus niveles, gratuita en todos sus niveles, obligatoria en algunos, lamentablemente las personas afrodescendientes tenemos altos niveles de deserción educativa. Rápidamente, para contarles a ustedes, producto del racismo estructural, a mayor nivel educativo, menor presencia de nuestras poblaciones y de nuestras corporalidades afrodescendientes, afroargentinas y racializadas en el sistema educativo. Además de que tenemos un sistema educativo que ustedes todos y todas han estudiado acá, saben que lo único que se aprende de nosotros y de nosotras es cuando estamos en 25 de mayo, ¿no? La mazamorrera, el aguatero, el vendedor de empanadas, la vendedora de empanadas, el vendedor de velas. Esta cuestión de que efectivamente fuimos usados como carne de cañón y todos y todas desaparecimos con las luchas independentistas o posteriormente con la fiebre amarilla, pero no se cuenta nada de nuestro presente y no se cuenta absolutamente nada de el aporte específico de las comunidades y los pueblos a la identidad afroargentina. Seguramente Manuel nos pueda contar más sobre eso, pero el aporte de la comunidad africana al tango, a la chacarera, a la milonga, a la cantidad de palabras que usamos cotidianamente, quilombo, candombe, macumba, mucama y tantas, bochinche, barullo, tantas mina, tantas palabras que usamos que tienen que ver justamente con ese aporte de la africanidad al lenguaje y muchas otras cosas más. Por eso es importante también autorreconocernos afroargentinos, afrodescendientes, para justamente decir que esta Argentina fue creada y que aún hoy es, digamos, desarrollada por el aporte de los pueblos originarios, de las comunidades afroargentinas y africanas, de los colectivos de migrantes que hoy también abonamos y aportamos a la identidad. Entonces, para cerrar, estamos acá también para reafirmar el compromiso por una Argentina antirracista, plurinacional y multiétnica. Creemos que tenemos que hermanarnos cada vez más en esta lucha y celebrar con fuerza dentro de algunos años que efectivamente la Argentina se reconozca como los países de la región plurinacional. Pero además también queremos desde la agrupación Yango compartirles a ustedes la posibilidad de empezar a derrocar esa mirada, esa perspectiva del blanqueamiento. Queremos también empezar a hablar de la blanquitud argentina. Queremos empezar a hablar también de los privilegios que hoy tienen los hermanos, hermanas, compañeros y compañeras de lucha que efectivamente ocupan los lugares de poder hoy y en que en un 95, 98, 99% son blancas. Entonces es importante también, así como decimos, la lucha del movimiento de las mujeres nos ilumina, nos guía, pero ¿qué tiene que pasar? Tiene que correrse un varón blanco, cis, para que una mujer pueda ocupar ese lugar. Lo mismo decimos nosotros y nosotras como comunidades de pueblos originarios, de pueblos afrodescendientes y afroargentinos. Es importante que la blanquitud comience a pensar sus privilegios y que efectivamente también pueda darle los lugares de protagonismo y que efectivamente venimos construyendo con fuerza, con lucha y también con dignidad afroargentinos, afrodescendientes y africanos. Así que hermanos y hermanas, un gusto de estar hoy acá presente y a continuar la lucha. Gracias a los organizadores de esta actividad. Mi nombre es Emanuel Taca, soy músico, soy cantante, se puede decir, soy afroargentino, soy hijo de una profesora de teología y filosofía santiagueña de Loreto, más específicamente. Santiago del Estero, una provincia absolutamente afro, y de un padre sudafricano, Blues Ntaka, un músico, un cantante y activista contra el apartheid en Sudáfrica, que debió exiliarse de su país, y en su recorrido, en su derrotero por el mundo conocido
conoce a mi madre en Roma, Italia, y se vienen a vivir acá a Buenos Aires, Argentina, y aquí nace el resto de la tribu Taca. Quería agradecer a mi compañero acá, Wesley Yaca, también pido un fuerte aplauso. Soy parte de la comisión organizadora del 8 de noviembre, soy parte del comité organizador de la Semana de África en Argentina, de la organización Todos con Mandela, y además llevo adelante las acciones del programa de cultura afro que está dentro del Ministerio de Cultura de la Nación. Que el objetivo general que tenemos ahí es de diseñar, evaluar, apoyar todas las propuestas, proyectos de las organizaciones, de las personas y de las comunidades afroargentinas, afrodescendientes y africanas para, en principio, impulsarlos, encontrarnos, escuchar las demandas, escuchar las propuestas, para fortalecernos, ¿no? Estamos trabajando en esta mirada federal, principalmente estamos trabajando muy presentes en Entre Ríos, en la zona del litoral, en Córdoba, donde fuimos invitados recientemente por la Mesa Afro Córdoba a participar de la instalación del primer sitio de la memoria en la ciudad de Córdoba, que recuerda, que homenajea a los primeros esclavizados que fueron vendidos en la provincia. Esto fue en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, que fue un hito muy importante para la comunidad afrocordobesa, pero también para toda la comunidad y el pueblo afroargentino y afrodescendiente, porque de alguna manera marca un hito, lo simbólico, que es tan importante para visibilizarnos y reconocernos. Vamos a estar en Tucumán también trabajando para el Día de África, que cae el 25 de mayo, justamente en esta cuestión de alguna manera transversalizar con nuestra fecha de la Revolución de Mayo, para trabajar también sobre los temas identitarios afroargentinos y afrodescendientes, el aporte del pueblo y la comunidad africana, lo que decía Carlitos también, esta cuestión de que para los 25 de mayo, por lo general, se nos tiene representados simplemente como figuras o vendedores de velas, vendedores de empanadas y demás. Entonces, de alguna manera, es estar presentes en la provincia de Tucumán, trabajar con las comunidades afro-tucumanas, hacer una actividad dentro de la Casa Histórica de Tucumán, que es tan importante en cuanto a la historia argentina. Este fin de semana también aprovecho para comentarles que vamos a estar en Luján, homenajeando y visibilizando a Manuel, que fue un esclavizado que fue traído desde Cabo Verde y que fue durante muchos años el custodio de la Virgen de Luján. Entonces, por eso creemos importante visibilizarlo y también homenajearlo. Y hace unos días hemos publicado un spot que tiene que ver con esta cuestión de reconocernos afrodescendientes y afroargentinos, porque de alguna manera también habíamos visto que dentro, desde el INDEC también había cierta situación de que no se estaban comprometiendo demasiado con la difusión de esta temática y de esta pregunta, y visibilizando esta inclusión de la variable étnico-racial en el censo, que nos parece súper importante. Y quería compartir con ustedes, más que nada, algunas, en relación a la recolección de datos estadísticos, que durante el 2020, desde el Ministerio de Cultura, en marzo, una vez que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, se realiza la Encuesta Nacional de Cultura, en la cual se incorpora la pregunta y la variable étnico-racial. Más adelante, con todas las líneas siguientes que tenían que ver con las líneas de subsidio, sostener cultura, fortalecer cultura solidaria también logramos incorporar
la variable étnico-racial, y en el Registro Federal de Cultura, que es el medio para acceder, que había para acceder y que hay todavía para acceder, también está incluida la variable étnico-racial. En la primera convocatoria de Sostener Cultura, de la totalidad de los que accedieron o de los que se inscribieron, el 1% se reconoció como afrodescendiente. Pero esto fue subiendo. En el Fortalecer Cultura ya había un 2%, en Cultura Solidaria ya había un 3%, y el Registro Federal de Cultura también ya dio como resultado un 3% de la cantidad de inscriptos se autorreconocían como afrodescendientes. Y súper importante, porque todos estos datos nos dieron la posibilidad de establecer distintas observaciones de acuerdo a la distribución geográfica, al área cultural, a la situación ocupacional, a los ingresos que tenían también estos afrodescendientes que se autorreconocían. Por eso creo que después, más adelante, en el 2021, el Ministerio de Cultura lanza una serie de concursos que, justamente para reconocer y visibilizar la figura de María Remedios del Valle, en los que nos correspondía, digamos, a nuestra área, que eran los de música, de historietas. También incluimos la pregunta sobre autorreconocimiento étnico, y aproximadamente nos dio cuenta en los concursos de música un 8% de los inscritos se autorreconocían afroargentinos o afrodescendientes, y en el de historieta un 10% se autopercibían como afrodescendientes o africanos y afroargentinos. Por eso creo que hay, como decía Carlitos, hay muchos avances, y Miriam también. Creo que estamos en una gestión de gobierno donde tiene una mirada también bastante sensible con respecto a visibilizar a la comunidad afroargentina y afrodescendiente, para que de alguna manera creo que es importante poder generar o poder convertirnos realmente en esta sociedad multiétnica y pluricultural de la que veníamos hablando hace un rato. Creo que es importantísimo visibilizarnos para abrir nuestras mentes también, nuestras miradas, trabajar fuertemente en la educación. Yo fui parte de esas escuelas, fui a esas escuelas donde me enseñaban que los afroargentinos y los africanos habían sido exterminados, habían sido, con términos como extinguidos, como se habían extinguido. Entonces, cambiar toda esa mentalidad, cambiar toda esa estructura, nos necesita no solamente a nosotros como comunidad, sino también a nosotros como sociedad. O sea, no es una batalla que podamos dar únicamente como comunidad afroargentina, afrodescendiente o africana en este territorio, sino es una lucha, es una batalla que tenemos que dar como sociedad para poder lograr el objetivo que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, enorme el aporte, muy agradecido, muy iluminado por todo esto que nos ha medio contar. Bueno, mientras Denia se prepara para aportar su granito de arena, que es enorme, porque si no le vamos a poner hasta acá, vamos a escuchar, queremos saludar, agradecer a alguien que está siempre con el tejido, siempre nos acompaña. Ella reconoce que tiene sangre originaria, está haciendo un esfuerzo por aprender la lengua de su mamá, de su abuela. Está con nosotros Mónica Macha, la diputada nacional Mónica Macha. Le agradecemos un montón que esté presente y le invitamos a saludar. Muchas gracias. Bueno, en realidad yo vine a escucharles, así que voy a hacer un saludo muy corto que me pidan las compañeras. Sí, me reconozco, aunque todavía no sé si me acercaron, pero me reconozco parte del tejido. Tengo sangre originaria y tengo también sangre afrodescendiente. Eso me parece muy interesante lo que estaban diciendo, porque el origen de la humanidad es África, entonces todos somos afrodescendientes. Me parece interesante esto para pensarlo también en relación, como decíamos recién, en el censo. Y la verdad es que pensaba
o sea, muchas cosas que estamos haciendo tal vez desde la Cámara de Diputados y tratando de, bueno, todo el trabajo que hicimos en relación al censo, que claramente tiene sabor a poco, esperábamos más, pero a mí me parece también importante que podamos poner en valor, aunque queríamos más, lo que se logró, porque se logró no como alguien o como la nación de alguien, sino como resultado también de una militancia organizada. Con mucho esfuerzo, porque es cierto, las compañeras decían al principio la fragmentación de las organizaciones, distintas situaciones que hay que tal vez tener en cuenta, pero me parece que esos logros dan cuenta también de una militancia organizada que se va encontrando, esta convocatoria, ¿no? Me parece que es parte también de poder pensar en todos esos distintos universos, ¿no? Si la tarea es por un mundo donde quepan todos los mundos, bueno, estamos haciendo esta tarea, que es un trabajo artesanal, que es cotidiano, que es trabajoso, pero que es mucho racismo el que nos tenemos que sacar de encima como sociedad argentina para poder pensar nuestros orígenes, para poder pensar en la cultura tan enorme que tenemos y para poder también ubicar, se hablaba recién de los privilegios de la blanquitud, también ubicar esos privilegios y poder ubicar que nuestro Estado-Nación está construido sobre el genocidio de pueblos originarios, sobre la trata de personas, de nuestros compañeros y compañeras afroafricanos. Pensaba en cómo fue el recorrido de la historia para que lográramos que el 12 de octubre tenga un sentido distinto que el que tuvo tal vez cuando nosotros éramos chicos y chicas, que se hablaba del intercambio cultural y que entonces llegaron al descubrimiento de América y bla bla bla, y hemos logrado dar un sentido distinto. Me parece una muy buena oportunidad que el 25 de mayo podamos darle otro lugar a lo que sucedió ahí y poder ubicar que en todo ese recorrido que se hace, y sobre todo en las escuelas, cuando se habla de la negra mazamorrera, del negro que vende velas, estamos hablando de personas que vinieron acá en condiciones de trata de personas y de esclavitud. Si logramos también instalar eso, me parece, se me ocurrió como también pensar comunicacionalmente esa situación, ¿no? Como que tomar conciencia de estas cuestiones. Así que nada más, yo les agradezco mucho y estoy acá, como siempre, para que podamos pensar en estas acciones, en lo que podamos hacer en el Congreso desde ya, siempre. Gracias.